Carlos Salinas de Gortari es el símbolo del neoliberalismo en México. Sin duda alguna es el personaje en el cual nos tenemos todos que remontar para entender cómo llegó, se cimentó y creció el neoliberalismo en nuestro país. Bueno, él llega, inmediatamente empieza el neoliberalismo con todo, el Tratado de Libre Comercio y todos los conflictos que con ellos hubo, el Ejército Zapatista, y crea también instituciones. Y la institución que crea precisamente el neoliberalismo con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, que si bien es cierto es la continuidad de otras instituciones, pero lo que conforma realmente lo que hoy conocemos como el INE, que su antecesor fue el IFE, lo crea precisamente Carlos Salinas de Gortari y todo el aparato y toda la estructura con el que él llega al poder de la manera en la que todos sabemos, a través del aparente fraude de 1988. Se crea el Instituto Federal Electoral a partir de las consecuencias electorales de ese sexenio. Cuando gana Carlos Salinas de Gortari, lo primero que hace, además de echar en marcha el Tratado de Libre Comercio y empezar a vender la idea que la entrada a la modernidad en México nos iba a sacar a los mexicanos de la pobreza, cosa que hoy sabemos no es cierto. Los 30 años del liberalismo, que curiosamente son los 30 años del IFE, no han sacado ni a México del 80% de sus ciudadanos de la pobreza, ni el IFE ni el INE han logrado mantener la democracia a través de los años y las jornadas electorales libres de manchas y libres de fraudes. Todo lo contrario, de hecho, el presupuesto anual, tanto del IFE como ahora del INE, crece constantemente, lo que demuestra no es que esté creciendo la población electoral en México, lo que demuestra es su ineficiencia para educar y mantener la democracia entre los mexicanos como parte de la vida. Nos la han complicado. El INE, tanto el IFE, lo que han hecho es ganar una estructura jurídica, administrativa, burocrática tan pesada y tan difícil que lo que hacen es que cada año que hay elecciones en México, porque cada año lo hay, dentro de esa organización resulta que terminan peleándose jurídicamente todos, al grado que hasta tienen su propio tribunal electoral. Resulta que los consejeros, que son ese órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral, que antes se llamaba IFE, ellos son los que al final resuelven cómo se van a estructurar y organizar las campañas electorales, además de que les dan los registros a los partidos, además que les dicen a los candidatos por el cual nosotros votamos si en verdad ganaron o no ganaron. Y luego todavía este grupito de consejeros que nadie vota por ellos, deciden si un registro o si un partido político va a mantener o no su registro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este grupito de sabios resulta que nos están llevando durante 30 años a la supuesta consolidación de la democracia en México, pero lo cierto es que ha sido todo lo contrario. Ha habido fraudes trascendentales. No hablemos del 2006, por favor. Por favor, el 2006 fue un claro ejemplo de que el IFE estaba caduco y no servía. Y a pesar de eso, del 2006 hasta la fecha, seguimos manteniendo a una estructura electoral que lo único que ha hecho es meternos en conflictos electorales y lo que hoy llaman la judicialización de las elecciones, al grado que hasta carreras en las universidades hay para entender el derecho electoral. Así está la democracia en México, totalmente hecha bolas. Pero ¿saben qué? Si bien es cierto que el IFE fue creado junto con la llegada del neoliberalismo y la modernidad que trajo Carlos Salinas de Gortari a México, pues resulta que el INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿quién creen que lo funda? El pacto, famosísimo Pacto por México.
El Pacto por México le dio origen al INE. Imagínense si realmente fue hecho pensando en nosotros, pensando en los ciudadanos, pensando en los trabajadores, pensando en el pueblo. Vamos a escuchar tanto a José Wondenberg, en el que él, dentro de estas declaraciones, nos dice que no sirve de nada el INE, que al final de cuentas es el pueblo quien va a decidir, que es el pueblo quien realmente toma las decisiones. José Wondenberg lo dice claramente. ¿Y por qué me refiero a José Wondenberg? Porque resulta que él se cree el creador de la democracia mexicana, ¿eh? Para él, antes de él, no existía la democracia en México. Todos los ciudadanos no sabíamos lo que era la democracia. En México no entendíamos lo que era la democracia. Pero este lituano, dicen, o creo que polaco, que se dice mexicano, resulta que vino a decirnos a nosotros qué era la democracia. Después vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba. Vean y sobre todo pónganle atención a Lorenzo Córdoba cuando dice y habla que los trabajadores, entre más atomizados, o sea, entre más divididos estemos, es mejor. Claro que es mejor para los patrones. ¿Por qué Lorenzo Córdoba quiere destruir el sindicalismo? Por la única y sencilla razón que nunca ha estado sindicalizado. Es una persona que ha vivido en el privilegio y para él se le hace muy fácil, dentro del confort y dentro de la estructura burocrática en la cual ha vivido, pues decir que es malo estar incorporado a un sindicato de trabajadores, cuando debe ser al revés. Debería de entender Lorenzo Córdoba que un trabajador, entre más incorporado y su sindicato sea más fuerte y más numeroso, va a poder defender más los intereses del trabajador, no todo lo contrario. El pensamiento neoliberal de Lorenzo Córdoba lo expresa claramente al grado que lo grita. Está gritando, ahorita lo van a escuchar cómo se manifiesta él. Pareciera que él tiene la razón absoluta de lo que es un sindicato, la manera en que un trabajador debe de incorporarse, o lo que para él es ser libre el sindicalismo, o no es ser un libre sindicalizado. Escúchenlo. Vamos a ir por en el año 2024 va a depender de la gente y su voto, no del INE, no del INE. Esa es la gran novedad que creo que hay que subrayar. Ahora vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, que pretende con sus argumentos evitar que los trabajadores nos organicemos como partido político. Escuchémoslo. No es una casualidad que, a diferencia de otros países, en México la legislación electoral señale expresamente que la afiliación no puede ser corporativa. Cuando se incorporó, para constituir partidos políticos, cuando se incorporó esto en la legislación electoral había un claro, evidente destinatario. Pero el hecho de que se trate de un sindicato y no de muchos sindicatos, a mí me lleva exactamente a la conclusión contraria. Y justamente del que estamos todavía en muchos sentidos tratando de salir. No, en México todavía no tenemos plenas garantías de libertad sindical. No, en México no tenemos todavía plenas garantías de que la afiliación a los propios sindicatos es el ejercicio de un derecho libre. Y es así como este pedazo del representante del neoliberalismo o de los representantes corporativos del neoliberalismo nos empieza a regañar y decir que los trabajadores no somos capaces de organizarnos y de entendernos y de llegar a acuerdos entre nosotros para crear, si nos da nuestra regalada gana en derechos, crear un partido político de trabajadores. ¿Cómo es posible que quien debe de fundamentar, consolidar y expandir la democracia la limite con argumentos meramente neoliberales, como si él fuera el único capaz de entender cómo debemos de organizarnos? Y así, con esos tamaños de pensamientos neoliberales, nos guían. Y es así como va la democracia en México en declive.
No podemos permitir que al trabajador se le excuse con esos argumentos para que no se organice políticamente. No, debemos de organizarnos políticamente como el trabajador quiera, como la mayoría quiera, no como 7, 5 o un presidente de este Consejo Neoliberal. Recuerden, creado por el Pacto por México, nos quiera venir a decir cuál es el camino para que el trabajador sea democrático. Él no conoce lo que es la democracia porque nadie lo eligió. Los sindicalizados, los trabajadores tienen mucho más experiencia en su vida democrática que él mismo. En su vida, este señor ha pertenecido a un grupo de masas, a un grupo de trabajadores. Nunca ha estado entre la mayoría, no sabe cómo organizar al pueblo. Es el momento de organizarnos, e institución que no nos represente y que no nos deje participar es una institución que debe volver a reconstruirse. Como siempre, me da mucho gusto que me sigan y me alegra más que estén muy bien. Hasta la próxima.